Pues ayer le pregunto sobre el caso de Simón Levy y especialmente la relación que hubo con los medios de comunicación en este caso, porque pese a que las autoridades de la Ciudad de México y tanto usted también pues informaron que este personaje estaba en Portugal y que estaba pues eh, detenido, pues que había sido detenido y que era información oficial, pues varios medios de comunicación negaron esa información y siguieron con los montajes y engañando al pueblo de México. Por ejemplo, pues Luis Cárdenas afirmó que Simón Levy estaba en Washington y dio por válida esta versión de que incluso dijo que había pues sufrido un atentado y cito, por sicarios enviados por grupos radicales cercanos a la 4T. Y pues si no hubiera sido Es que da risa, perdón. si no hubiera sido porque varias personas en redes pues encontraron también en la entrevista de Azucena Oresti que él estaba en un hotel de Lisboa y que pues los medios habrían continuado diciendo que era falso lo que usted había dicho y pues dándole toda la credibilidad a este personaje. ¿Qué opina, presidenta, del modus operandi que tienen estos medios pues, y que en este caso pues vuelva a demostrarse que hay un lado sincronizado en contra de su gobierno? Bueno, la verdad es que nosotros ni queríamos mencionar a esta persona. No es, digamos, central en la mañanera o nuestra información, ¿no? Lo que pasa es que nos preguntaron aquí, oiga, esta persona, Simón Levy, dice que está en Washington, ¿dónde está? Y dijimos, bueno, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad, está en Portugal y fue detenido. O sea, nosotros no sacamos el tema, sino que se nos preguntó. Y como después se dijo que no, que toda esta información que mencionas, pues ayer presentamos el documento de la Policía de Portugal de que en efecto había sido detenido. Y luego ya para colmo, pues en las redes salió que había grabado un mensaje diciendo que estaba en Washington y era el restaurante más conocido de Portugal. Nosotros no decimos mentira. Ahora, la información vino de él, ¿no? Él fue el que, y quien le dio vuelo a esto, pues fueron algunos medios, ¿no? Y algunos conductores, que no solo son los medios, sino los propios conductores, ¿no? Que le dieron vuelo pues a este invento que hizo él de lo que le había pasado, ¿no? Pero siempre vamos a decir la verdad y si algún día nos equivocamos, pues también se reconocerá, ¿verdad? Pero buscamos que todo lo que decimos pues tenga fuentes. Por cierto, aprovechando, ¿por qué no pones el diario oficial del 2014? Porque también ayer nos dijeron que habíamos faltado la verdad. Sobre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. En el 2014, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hizo un comunicado. 2014, gobernaba entonces Peña Nieto. Era una evaluación técnica de en qué condiciones estaba el aeropuerto. Desde hacía mucho tiempo había salido publicado que el aeropuerto tenía una saturación muy grande. De hecho, por eso se planteó que se necesitaba otro aeropuerto y en la época de Fox fue cuando iniciaron con lo de Texcoco y después Peña Nieto recuperó ese proyecto de hacer el aeropuerto en Texcoco. Y fíjense, dice, ponte el primero, desde el primero para que… vamos. Bueno, ese es el sustento jurídico. Dice, considerando primero que el suscrito es competente para conocer y resolver el expediente anteriormente indicado, con fundamento en todo lo que viene ahí, en todas las leyes, reglamentos, etcétera. Adelante.
Entonces dice, resuelve. Segundo, que se analizaron todos los informes y estadísticas exhibidas por el órgano administrativo desconcentrado denominado Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. Información de la que se observa que en más de 52 ocasiones en 2013, en determinadas horas, las operaciones en el campo aéreo rebasaban el número máximo que puede ser atendido por hora. O sea, ya había una saturación, había más vuelos de los que debería de haber en ciertas horas. Resuelve declarar la saturación en el campo aéreo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, en los horarios siguientes. Segundo, la presente determinación surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, cuyo costo deberá ser cubierto por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, SADCB. Tercero, se deroga otra declaratoria previa. Entonces, en 2014 hay una declaración de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes de que había saturación en un horario muy importante en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Basado en este documento justifican el que hubiera otro aeropuerto. Ellos toman la decisión de que el aeropuerto esté en Texcoco, lo que llamaban el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco. Inician la construcción, dicen que van a avanzar muy rápido, pero en realidad pues avanzan muy poco. Y el costo de ese aeropuerto era de más de 300,000 millones de pesos. Cuando llega el presidente López Obrador, previo a la entrada, hace una consulta pública de sus principales proyectos y ahí toma consideración de la gente si debe estar el aeropuerto en Texcoco o en Santa Lucía. La mayoría dice que en Santa Lucía. Pero no solo se sustentó Santa Lucía, el hoy Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en la decisión de la gente, sino en la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en que Texcoco no era un lugar viable para poder construir. ¿Por qué? Por los hundimientos y además porque era el único lugar de desalojo de aguas de lluvias que tiene la zona metropolitana del Valle de México, lo que se llama un área reguladora de las lluvias en la zona metropolitana. Se toma la decisión de ya no avanzar en el aeropuerto de Texcoco con base en esas decisiones técnicas. A quienes tenían contratos se les resarce con un esquema y se construye el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía. Se construye nuevamente el aeropuerto militar que existía en otra zona, ahí mismo en ese terreno, y el aeropuerto civil que hoy está funcionando. Una vez que se inaugura el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, poca carga del aeropuerto Benito Juárez se va al Felipe Ángeles, por consideraciones de las líneas aéreas que desde aquel punto de vista no eran razonables y que era indispensable desaturar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, que desde el 2014 se había dicho que tenía una saturación muy grande. Y entonces se toma la decisión de reducir slots con base en pues, la seguridad de los viajeros y la necesidad de utilizar el aeropuerto que ya estaba construido, y entonces se toma la decisión de enviar la carga en un decreto en el 2023, a ver si lo pones, que hace el presidente López Obrador basado en decisiones técnicas, porque ayer todavía se decía que había sido decisiones subjetivas y políticas, y no, son decisiones técnicas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Vienen las consideraciones, esto es en el 2023. Adelante. Ahí dice que en 1994 se publicó en el Diario Oficial el decreto que establece el cierre para las operaciones de aeronaves, por el que se estableció el cierre del aeropuerto para las operaciones de aeronaves en servicio privado. Ya desde el 94 se hablaba de saturación. Después se refiere al decreto del 2014. En el 2021 hay decreto de distintas disposiciones de ley para orientar una parte de las operaciones al AIFA. Y después, más adelante, por favor. No, me lo cambiaron. Hay una parte donde dice las…
Queda claro que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para las operaciones de los concesionarios y permisionarios que proporcionan al servicio público de transporte aéreo nacional e internacional no regular exclusivo de carga, quedan exceptuados, pero hay una parte donde habla de la competencia. Bueno, con base en ello, ahora a ver si me lo encuentras, una parte que habla de la competencia, se instruye a la Agencia Federal de Aviación Civil a actualizar las bases generales para la asignación de horarios de aterrizaje y despegue en aeropuertos en condiciones de saturación. Y entonces se emiten las bases generales para los aeropuertos en saturación. Se instruye a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a realizar las acciones necesarias a fin de revisar y modificar, en su caso, las concesiones al servicio público de transporte aéreo y no regular de carga. Se instruye a la agencia revisar y modificar, en su caso, los permisos de servicio público al transporte aéreo internacional regular y no regular de carga y, en su caso, autorizar las rutas relacionadas al artículo único del presente decreto. Con base, entonces, en las disposiciones desde 1994, después del 2014, se hace la orientación para que el transporte de carga se vaya al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ayer dije yo que por medidas de protección civil se hizo, y es en efecto, lo que muestro ahora es justamente que desde antes del presidente López Obrador, el Benito Juárez ya se había decretado una saturación enorme. Y al no orientarse, una vez terminado el AIFA, muchos de los vuelos al AIFA, se toma la decisión de llevar el transporte de carga a el AIFA. Las aerolíneas que se dedican al transporte de carga, el transporte de carga dedicado, es decir, solo el transporte de carga. Las aerolíneas que se dedican a esto y empresas, hay muchas empresas que tienen carga. Federal Express, DHL, que no es estadounidense, y muchísimas otras, Estafeta, mexicanas, en fin, varias que se dedican exclusivamente al transporte de carga y otras. Todas deciden irse al AIFA y construir ahí sus áreas que hoy tienen y que están funcionando adecuadamente. Entonces, por eso decimos que el anular el decreto del 2023 llevaría problemas nuevamente de seguridad al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y creemos que con el gobierno de los Estados Unidos vamos a llegar a un reconocimiento de esta situación y a un acuerdo. Hoy tenemos reunión con las 3 aerolíneas, como les comenté, mexicanas, las principales, a la 1 de la tarde, creo, o a las 12, y ya hay una ruta de trabajo con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Departamento de Transporte. Pero todo esto me refería porque ayer se dijo que yo faltaba la verdad al decir que era una razón técnica y no política. ¿Y, Presidenta, cree que hay algún interés oscuro, algún tipo de sabotaje para que sucedan este tipo de... Bueno, nosotros no quisiéramos pensar eso, ¿verdad? Porque no entendemos la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos, pero como siempre vamos a buscar el diálogo para resolverlo.